quieras, no hay otro control más que el tuyo y tus ganas. Así Bien. que gracias. Bueno, muchísimas gracias tanto a Sergio como a Martín por la presentación. Sí. Estoy checando el tiempo. Bueno, ahí está. Bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberse acercado a pesar de lo amenazante del clima, por lo menos hasta ahora, ¿no? No sé si ya está lloviendo. Es una lástima no contar con Cecilia Ríos esta tarde, bueno, pero está más que fundamentada su ausencia por un problema de salud, como acaba de explicar Martín. Y digo que es una lástima porque, primero, que me gusta mucho como escritora, me gusta su enfoque, me gusta su prosa, me gusta cómo escribe, me gusta escucharla hablar de libros, es una persona que realmente me parece muy interesante como lectora, y cuando venía para acá tenía obviamente la ilusión de partir con ella acerca de esto que nos gusta, que son las letras, los libros. Así que, bueno, sí, esto es en directo, ¿no? Le mando un cariño grande a Cecilia, si están mirando. Bueno, entonces, bueno, me quedé solo acá para hablar de mi último libro, que se titula, como ven ahí, El origen de las palabras. Mi idea, un poco como lo que decía Martín también acerca de otras presentaciones, es cada vez que voy a algún lugar hablar del origen de las palabras. Sobre todo es dialogar con la gente, y ya van a ver por qué. Eso tiene mucho que ver con el libro en sí. Estuve en Aiguá, estuve en Montevideo, en Maldonado, Punta del Este, en Costa Azul, en Minas y en algún otro lugar que se me escapa ahora también, y de cada uno de esos lugares me fui absolutamente gratificado y enriquecido, porque nos pusimos a hablar justamente de palabras y de lo que las palabras tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra historia personal, con las historias que están detrás de las palabras, y cómo eso nos relaciona con nuestra gente querida, con la gente que ha formado parte de nuestra... querida o no querida, ¿no? Pero la gente que ha estado ahí, cerca de uno, que lo ha rodeado, y cómo también uno se da cuenta, creo yo, que los otros, los demás, también forman parte de uno por obra y gracia de compartir en la vida determinadas palabras. Yo voy a hacer una pregunta ahora, no voy a pedir que nadie la responda, pero típico ya de comienzo de clase, ¿no? Levanten la mano, a ver, no tienen por qué responder, pero levanten la mano quienes se acuerdan de alguna ocasión en la que de pronto eran niños o niñas y escucharon una palabra por primera vez y no tenían ni idea de qué quería decir esa palabra. Bueno, varios están haciendo... ¿Nunca les pasó de niños? Alguien dijo, papá, mamá, un abuelo, dijo una palabra, ustedes quedaron, no sé qué quiere decir, pero bueno. Todo, pero... Muchos. Por lo menos lo dejo pensando ahí, ¿no? Porque capaz que surgen en el decurso de la conversación. Belinum. ¿Cómo? Belinum. Ahí está. A mí me ocurrió en un momento, digamos, cuando tenía unos 25, 26 años, todavía no había publicado ningún libro, pero sí había escrito varios que quedaban por el camino, porque bueno, su calidad no llegaba a hacerlos aceptables para una editorial o para mí mismo, ¿no? Pero yo en un momento escribía una serie de textos para un blog, que hoy en día ya quedaron bastante en desuso los blogs, pero para muchos autores uruguayos de mi generación, los blogs en un momento fueron muy importantes porque nos permitieron confrontar nuestras escrituras cuando éramos todavía autores inéditos, ¿no? Estamos hablando de 2005, 2006, a 2010 quizás. Y empecé a escribir una serie de textos, no muchos, que tenían que ver con una fijación que yo tenía, y tenía que ver con esto, que era, no me podía olvidar de cuando surgieron por primera vez algunas palabras. Yo era niño y en mi casa había pasado algo, o era adolescente y estaba en la calle, y de pronto escuchaba que alguien daba su veredicto sobre algún acontecimiento u opinaba sobre algo, y de pronto hacía su irrupción una palabra.
que yo no sabía qué quería decir esa palabra. Voy a poner un ejemplo que está en el libro y que creo que eso ocurrió cuando yo tenía no más de 6 años. Mis padres tenían un bar, entonces había muchos clientes que eran de un club de golf cercano, en Cádiz, ¿no? Que iban ahí a matar sus horas libres. Y de pronto había una puerta que comunicaba con el resto de la casa, ¿no? Entonces de pronto yo paso caminando y los clientes me saludan porque yo siempre estaba en la vuelta del bar, ¿no? Y yo decidí que no tenía ganas de saludar a nadie y pasé así, ¿no? Incluso sentí un cierto placer de no saludar a nadie, me gustó, ¿no? Y mi padre se ve que estaba ahí detrás del mostrador, de pronto secando un vaso, sirviendo algo, se ve que vio que había ocurrido. Y esa noche, cuando yo me fui a dormir, él me estaba desvistiendo, me estaba hablando, empezó con uno de esos rezoncos que siempre hacía, que eran como, en algunos casos, como ese en particular, eran como muy suaves, muy despaciosos, ¿no? Pero que de pronto me empezaban a aflojar a mí de una manera, me hacían sentir como culpable y empezaba a llorar, ¿no? Porque a mi padre le había molestado mucho que yo no saludara a la gente. Con 5 o 6 años, no importaba. Entonces él comenzó a desgranar sus motivos, ¿no? Y ahí yo me acuerdo que lloraba mientras mi padre me hablaba, ¿no? Y de pronto, en medio de ese llanto, mi padre dijo, no puedes andar olímpico por la vida, o no puedes pasar olímpico por la vida. Me acuerdo de la frase así, casi textual, ¿no? Y en medio de mi llanto y de la comprensión de a dónde apuntaba mi padre, a pesar de mi edad, que recuerdo que lo tenía muy claro, la palabra olímpico de pronto fue una suerte de agujero negro en medio del discurso, que amenazó con tragarse todo lo otro gracias a esa incomprensión, ¿no? ¿Qué quiere decir olímpico? ¿Por qué me dijo eso? ¿No? Yo no sabía lo que quería decir la palabra olímpico, no sabía lo que era un juego olímpico, los dioses olímpicos, el sándwich olímpico, el gol olímpico. No tenía ni idea nada de eso. 5 o 6 años, reitero, era lo que tenía. Pero la perplejidad, la confusión de ese término no me abandonó nunca. Incluso cuando al poco tiempo, supongo, supe lo que significaba la palabra olímpico, las diferentes acepciones del término olímpico. Pero también me di cuenta que una parte de esa palabra, de lo que significaba para mí, no estaba en el diccionario, sino que era un componente del significado que no era común a los demás hablantes de la lengua, a los demás usuarios de la lengua, sino que era mío propio y era un componente íntimo de la palabra y que en todo caso me comunicaba con mi padre, es decir, que era una palabra mía y de mi padre también, ¿no? Así que con el tiempo me ocurrieron cosas, situaciones similares con otras palabras y me di cuenta de que cuando escuchaba que alguien decía esa palabra, una parte de mí decía, esa es la palabra que una vez escuchaste cuando eras chico y en tal situación, ¿no? Como si la mente a veces pudiera desdoblarse y actuar una parte por sí misma, ¿no? Y nunca dejo de acordarme de esas irrupciones de tales vocablos que quizás no son más de 15, 20, ¿no? Que quedaron así con esa intensidad marcados en mi memoria. Y es así que uno se da cuenta de que las palabras al final no son solamente cuestiones de vincularse con la comunidad y de comunicarse, ¿no? Sino que tienen mucho que ver, o se juegan, o quiero decir, gran parte de lo que es uno y de la vida que uno tuvo y tiene con los otros está jugada en gran parte también en determinadas palabras. Eso es lo que yo pienso y es lo que traté de explicar en este libro que se titula El origen de las palabras. Por eso la pregunta que yo hacía, si alguien se acuerda, ¿no? Y creo que por ahí está por salir algo quizás. Yo les cuento lo que voy a hacer ahora. Mi idea es hablar con ustedes, conversar, escuchar sus opiniones al respecto. Y voy a leer una parte del libro a continuación. Voy a leer un fragmento quizás un poco extenso, 10, 12 páginas, pero lo voy a dividir. Y en el medio quiero conversar con ustedes, que de repente
alguna impresión, alguna pregunta que tengan, ya ir adelantando y comenzar a dialogar así. Este fragmento que voy a leer, por supuesto que estoy hablando de que es un libro de no ficción, es un libro autobiográfico. Es como eso que antes se llamaban las memorias, ¿no? Y que abarca mi existencia hasta más o menos los 29 años de edad, que fue justo cuando publiqué mi primer libro, que es un episodio que se cuenta justo al final de este texto. Voy a leer un fragmento que tiene que ver con una persona de mi familia que es mi abuela paterna, a quien le decían Beba, ¿no? Hasta ese momento el texto viene hablando de determinadas palabras, habla de algunas palabras que eran para mí que yo creo que eran muy significativas para mi otra abuela, mi abuela materna. Entonces hay como una especie de catálogo. Mi abuela materna se había criado en el campo, cerca de Iguá, un poco más al norte. Entonces, bueno, para ella yo creía que gran parte de mi vínculo con mi abuela tenía que ver con palabras que para ella eran muy comunes, como cuajo, arrendar, suero, pellejo, berija. Para mí eran todas palabras que tenían que ver con el universo de la infancia de mi abuela. Entonces, para mí escucharlas hoy por hoy, cuando ella ya no está, es comunicarme con su habla, ¿no? Pero quiero hablar de mi otra abuela, mi abuela paterna. En cambio, era en mi otra abuela, Beba, en quien ciertas palabras alcanzaban un punto de paroxismo tal que con los años rozó lo demencial. Para empezar, hay que decir que sus visitas, pese a vivir a 2 cuadras de nuestra casa, eran inconstantes, motivadas por las desavenencias habituales con mi madre. Algunas veces, cuando mi hermana y yo nos quedábamos un rato con mi abuela o íbamos a visitarla, ella aprovechaba para insultarnos en voz baja o incluso darnos algún golpe aislado sin mayor explicación. Volvíamos a casa con el relato de lo ocurrido y sobrevenía entonces un tiempo de oscuridad en nuestras relaciones. Cuando el malestar amainaba, aparecía por casa con una renguera fingida o una dolencia improbable y dejaba caer sobre todos un vendaval de malos pronósticos, quejas y maledicencias. Mi abuela, Beba, fue la persona más pesimista que conocí en mi vida. Si alguien comentaba que sufría alguna afección, seguramente ella agregaba que tenía lo mismo, incluso con mayor dolor y con un historial que la había dejado al borde de la tumba. Si alguien se alegraba por salir de un problema, ella advertiría de inmediato acerca de las probabilidades de su regreso. Durante más de 30 años siempre estuvo a punto de morirse, pero nada la mataba. Ni siquiera ese deseo de tener cualquier enfermedad pudo derrumbarla. Fumó hasta los 80 años y superó a esa edad una fractura de cadera y luego un edema pulmonar agudo. Murió de muerte natural cuando ya pasaba los 90. Creo que la combinación del mundo reducido que frecuentaba, en lo básico del chusmerío barrial, más su fe en los informativos de la televisión y su interpretación libre, dolorosa y destructiva de la Biblia, la llevaron a pensar que el fin del mundo realmente se estaba acercando. Pero la demora de este último instante la frustraba cada vez más. Por todo esto, la presencia de mi abuela Beba en un ambiente era capaz de introducir un cono de sombra o de refrenar los ánimos más alegres. La palabra radioactividad, aunque poco frecuente en el habla diaria, me recuerda a ella. No solo porque la escuché por primera vez de su parte, sino porque de algún modo expresa su peculiar influjo en las vidas de los demás. Un día, probablemente en medio de una tregua con mi madre, llegó a casa y comenzó a explicar que teníamos que aprontarnos. La radioactividad estaba por llegar a Uruguay. Por aquellos días, luego del desastre de Chernóbil, el incidente en Goiânia, Brasil, a finales de 1987, había reavivado el terror por los peligros de la radiación. Como consecuencia, en una época con un acceso a la información mucho más acotado que en la actualidad, algunas personas cultivaron de más su especulación. En septiembre de aquel año, 2 hombres que recogían chatarra para vender entraron a un hospital abandonado en la capital de Goiás. Entre lo que quedaba y que no había sido utilizado por los ocupas, hallaron un tubo de plomo y acero con una pequeña abertura que emitía a intervalos una llamativa luz azulada. Lo reunieron con otras cosas y se lo vendieron a un chatarrero. A partir de entonces comenzó el desastre.
El extraño dispositivo, con la luz azulada, fue desmantelado a martillazos en el afán del chatarrero por fabricar con él un anillo para su esposa. Los pedazos fueron manipulados. El patio y toda la tierra alrededor se contaminaron. La hija del chatarrero se sentó a comer en el piso y se untó después el cuerpo con aquella extraña tierra azulada. Y así, como se suele decir, una tras de otra. Cuando alguien se dio cuenta de la anormalidad del fenómeno y las autoridades entraron en conocimiento, ya era tan tarde como para que 4 de las personas involucradas murieran, una decena quedara herida de gravedad o con secuelas irreversibles y unas 250 recibieran algún tipo de contaminación menor. Eso sin contar todos los objetos que manipularon, sus casas y sus animales, incluso su orina, que viajó por las cañerías llevando la contaminación hacia lugares impremeditados. Desde la perspectiva de mi abuela, el fin se acercaba y llegaba desde Brasil. Resultaba inevitable su complacencia, porque ahora ya no se trataba de una elucubración personal, sino de algo que pasaba a compartir con más gente. En el barrio, los bagalleros, aquellos hombres y mujeres que por lo general empujaban un carrito de pértigo con mercaderías entradas de contrabando por Río Branco o Chuy, empezaron a notar una disminución en sus ventas. Se decía que los productos brasileños traían la radioactividad, un desastre que recaía en especial en los chocolates Garoto y la manteca Primor. Hasta el día de hoy no puedo comer la manteca Primor sin dejar de sentir que resigno una parte de mi salud. Sin embargo, para excepción de mi abuela Beba, no aconteció ninguna desgracia o plaga bíblica. Pero la pasión por la catástrofe permaneció allí en su corazón. Era, después de todo, una pasión familiar que se podía rastrear con facilidad en sus ancestros. Su apellido, Barrios, entroncaba en forma directa con los barrios de la ciudad de San Carlos, una familia de linaje en la zona y, según la rama del árbol genealógico que se sacudiera, también adinerada. Mi abuela, en cambio, provenía de la rama que estaba pelada y seca, igual que mi abuelo, que era su primo, y llevaba el apellido Barrios luego de González. Hay que remontarse hasta el año 1790 para encontrar al primero de la estirpe en los alrededores de la villa de San Carlos, en ese entonces un hervidero de disputas entre españoles y portugueses. El primero en poner el pie en estas tierras tenía en realidad el apellido del Barrio. Se trató de Antonio del Barrio, nacido en 1771 en Piedralba, León, España. 20 años más tarde, se casó en Uruguay con una mujer llamada Francisca González. La unión fue un desastre completo. En 1793 nació el primer hijo, al que bautizaron como Toribio, en honor a un hermano del padre. El niño murió ese mismo año. En 1794 nació Joaquín Bernardo, que también falleció de inmediato. En 1795 vino al mundo el tercer intento, al que llamaron Matías. En el parto murió Francisca, y ese niño no pasaría del año siguiente. Se inauguraba de ese modo un sino extraño, desgraciado y hasta violento, que de alguna manera recorrió la descendencia. Cuando pienso en la vocación trágica de mi abuela, no puedo dejar de evocar aquel primer intento fallido de familia de uno de sus ascendientes. Un tropiezo que no dejaría de observarse en los pasos venideros. Un lustro más tarde, ya con la pena atenuada, Antonio volvió a contraer matrimonio en 1800 con otra Francisca, Francisca de Cal. El primogénito llegó al año siguiente y fue bautizado como Toribio, al igual que aquel primer hijo muerto. Pero este sobrevivió y tuvo una vida larga, lo mismo que sus 10 hermanos, entre los que se encontraba un Carlos Rafael, que nació en 1813 y que fue el bisabuelo de mis abuelos paternos. Un par de generaciones después de aquel casamiento, a inicios del siglo XIX, el del Barrio deriva en su forma definitiva, Barrios. Desde entonces, ya como primer apellido o segundo, los Barrios han proporcionado personajes de toda laya: hacendados, maestras, senadores de la República, héroes, jefes, estafadores, farsantes, inútiles, empresarios exitosos, ediles, profesionales destacados y hasta futbolistas de cierto renombre, de los cuales quizás el más célebre haya sido Julio Barrios, quien cuidó el arco de River Plate argentino en la formación inicial de la famosa máquina y que fue tan importante como sus delanteros, Muñoz, Moreno, Labruna, Pedernera y Lustó, para las asombrosas campañas de los títulos de 1941
y 1942. Todo esto un par de años antes de retirarse como campeón uruguayo en Peñarol. ¿Cómo debe ser? De todos los integrantes de esta familia, ocupa un sitio especial Ceferino Barrios, padre de mi abuela. Nacido en 1877, uno entre 19 hermanos, fue siempre, en palabras de su hija, un ejemplo intachable de probidad, padre abnegado, vecino solidario y gran patriota. En cambio, las referencias que junté a lo largo de los años siempre me mostraron algo diferente. Si no era la semilla, al menos sí uno de los brotes más retorcidos de la familia, cuyos frutos, todos amargos, podían nombrarse como la violencia, el desprecio, la traición y en general, como ya se ha dicho, el viso de tragedia que cubrió las vidas de varios de sus individuos. La historia de mi bisabuelo, como la de sus allegados, es la de la felonía, en el sentido en que esta palabra puede agotar sus últimas resonancias. También es un punto en el que apoyar un método para explicar en gran parte el origen de la violencia en nuestra sociedad. Quiero empezar con una anécdota ocurrida a finales del siglo XIX en San Carlos. Mi bisabuelo, todavía un muchacho de unos 20 años, degustaba una sandía sentado en la vereda junto a algunos de sus amigos. Era una tarde calurosa y por la calle no andaba mucha gente, pero en cierto momento pasó un hombre joven. Mi bisabuelo lo distinguió y, aunque al parecer no lo conocía de ningún lado, lo saludó. Venga a comerse un pedazo de sandía, compañero, que hace calor, le dijo. El otro se sorprendió por el ofrecimiento y se negó. Mi bisabuelo insistió que por qué no comía un poco nada más, que le iba a hacer bien, que hacía mucho calor. El muchacho volvió a negarse, agradeció de todos modos y se dispuso a retomar su camino. Mi bisabuelo les hizo una seña a sus acompañantes y en los pocos segundos el muchacho estaba a sus pies, sujetado igual que un cordero arisco. ¿Pero por qué dice que no si lo quieren convidar? Mientras mi bisabuelo se bajó el pantalón y comenzó a orinar sobre la sandía. Cortó un trozo con el puñal y con ese mismo puñal junto a la vena de su cuello, el muchacho hundió su boca en la carne del fruto. Cuando no quedó más que la cáscara, lo soltaron y lo miraron alejarse al fondo de la calle. Fue después de situaciones de este tipo cuando sobrevino la pequeña Ilíada de la familia y en la que la Troya invadida fue la Buenos Aires de principios del siglo XX, posiblemente algún barrio como Almagro o Boedo. Todo empezó con el matrimonio de una de las hermanas menores de Ceferino. Se llamaba Longina y su esposo, Ricardo Ferrer. Esta historia ocurrió antes del segundo levantamiento de Aparicio Saravia, por lo que Longina, una de las mimadas de la familia, apenas tendría 20 años. Sin embargo, para la mayoría de sus 18 hermanos, y sobre todo para los varones, lo que resultó más difícil de tragar fue el hecho de que el novio era un porteño. Para colmo, los recién casados se instalaron en Buenos Aires, en el ámbito de la familia del novio. No pasaron muchos meses hasta que en una determinada noche, cuando los hermanos varones se hallaban en ronda de conversación, resultó una barbaridad que Longina estuviera tan lejos y encima con un porteño de marido. Era una cosa que, cuando la entraban a pensar, no se podía entender del todo. ¿Cómo no se habían dado cuenta antes? Se preguntaban de un lado a otro de la ronda. Así que allí mismo se conjuraron. Había que devolver a Longina a San Carlos. Pero los Ferrer no iban a dejarse pasar por arriba con facilidad. Así que los hermanos Barrios formaron una partida con algunos amigos y cruzaron de modo furtivo el Río de la Plata. ¿Qué insultos morderían en silencio aquellos hombres tan cercanos a mí mientras atravesaban la noche fresca del estuario y sentían por debajo de sus riñones como una admonición el frío de sus puñales afirmados bajo el cinto? No hay nada escrito al respecto. No hay nada dicho de forma directa en los comentarios que mi abuela Beba dejó hasta poco antes de morirse. Es esta una de las primeras veces en que escribo algo como esa misma pregunta, para que haya sucedido. El relato familiar abre el panorama a una lucha generalizada, horas llenas de furia en los arrabales del Gran Buenos Aires, a resultas de lo cual murió pasado por cuchillo más de uno, entre ellos Leonardo Félix, de 18 o 19 años, el varón más joven de los Barrios.
pero el honor fue salvado. La hermana Longina fue recuperada y colocada a salvo en el hogar paterno de San Carlos. Y entonces llegaron los primeros días de 1904. Acuciados por la situación política del país y las noticias que llegaban del norte, los hermanos vuelven a conferenciar. Entre ellos había blancos y colorados en número parejo y se hizo necesario llegar a un acuerdo de sangre. Si en medio de la batalla uno se topaba con otro barrio del lado contrario, había que hacer lo posible por eludir el enfrentamiento en la medida en que no afectara el honor. Que se sepa, no hubo ocasión de tentar el fratricidio. Sin embargo, cada uno se ocupó de atender sus asuntos de la mejor manera posible, en especial mi bisabuelo Seferino, que era colorado. Existe una cierta especulación acerca de que al comienzo haya sido enviado a ocupar un lugar como francotirador en las cercanías de los postes del telégrafo. Una de las estrategias de los blancos era la de sabotear este medio de comunicación, principal herramienta de las fuerzas gubernamentales, al igual que el ferrocarril. De todos modos, es posible que el espíritu de Seferino Barrios haya encontrado una mayor saciedad como uno de los tantos demonios que aquellos oficiales vestidos enteramente de rojo soltaban para pasar a degüello a los múltiples prisioneros o heridos nacionalistas. Existió siempre en la familia un cierto consenso acerca de que, fuera como hubiera sido, la participación de Seferino Barrios tuvo que ser no solo leal, sino notoria, ya que, pasada la guerra, en el gobierno de Claudio Williman, fue designado como comisario de la sexta sección del departamento de Maldonado, una zona comprendida entre San Carlos, los Campos de Garzón al este y José Ignacio por el sur. Según mi padre, mi abuela Beba había conservado hasta hace no muchos años un tubo con documentos sellados y timbrados por la Presidencia de la República y que expresaban la designación del cargo. Fue una lástima que se hubiera extraviado, porque allí, al parecer, estaba una carta firmada por el presidente Williman en la que éste autorizaba al nuevo comisario a limpiar de yuyos y alimañas la sexta sección del departamento. Un claro eufemismo de la potestad que se le entregaba. Una alusión al temor de un rebrote de la insurrección nacionalista justamente en territorios como los de Maldonado y Rocha, tan refractarios al caudillismo blanco. Lo cierto es que tuvo bastante ocupación con el contrabando que llegaba desde Brasil, además de los ladrones de ganado. Pero no estaba solo. Lo acompañaba siempre un negro de más de 2 metros con el que iban repartiendo palo a los 4 vientos, una muestra de la sujeción racial de antaño. Todavía muchas personas tenían un negro, un negrito, medio entenado, medio amigo, medio hermano. Se decía que habían integrado una batida contra Martín Aquino y que también, en un acto ejemplarizante, hicieron marchar a lo largo de un par de leguas a un ratero de gallinas, dándole tanto rebenque desde lo alto del caballo que ni Jesucristo había sufrido tanto. Fue ese reo, el anciano desconocido, que muchos años después, a mediados de los 80, entraría en silencio al bar de mi casa y que, mientras tomaba su vino en el mostrador y cambiaba con mi padre alguna palabra de esto y lo otro, descubriría que ese que tenía enfrente, preguntando dato tras dato, era nada más ni nada menos que el nieto del comisario Barrios. Era el mismo hombre que a principios del siglo había recibido un sobeo descomunal bajo el sol abrasante, el que se apartó del mostrador para ocupar el centro del bar, sacarse la camisa y exponer unas cicatrices viejas y desanimadas que le recorrían toda la espalda, y entonces gritar: "Este fue el hijo de la gran puta de tu abuelo", para luego pagar el vino que casi ni había probado y salir para siempre. Hasta ahí, ese es el primer fragmento que les quería leer, un poco también para descansar y tomar un poco de agua, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien que en esta conversación que estamos teniendo, no sé si alguien quería agregar algo, decir algo, hacer una pregunta puntual de pronto por algún detalle. Los escucho antes de volver a leer. Bueno, parece que los estoy obligando mucho. Levanten la mano, díganme esto, díganme lo otro. ¿Cómo era su nombre, perdón? Víctor. Víctor. Hace unos años en España
alguien me dijo esta frase: lo que no es autobiografía es plagio. La dureza de las cosas que acabas de leer, la percepción de su autenticidad, revelan una gran valentía, porque no todos somos capaces de realizar nuestra historia de esa manera, con esa sinceridad, ante nosotros mismos y ante los demás. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos por tus palabras. Cuando uno escribe también descubre, ¿no? Uno puede tener muchos planes cuando está escribiendo un libro. Este es mi 5.º libro ya publicado y en el transcurso de una publicación a la otra uno empieza como a darse cuenta, ¿no? De determinadas ansiedades que uno, o expectativas que uno tiene frente a determinadas cosas ya se apaciguan y uno va entendiendo un poco más el proceso, ¿no? Y después todas las partes también, todos los otros acontecimientos que sobrevienen cuando se publica un libro, ¿no? Y la recepción, etc. Pero escribir también es descubrir y eso no me ocurrió con otro libro que haya escrito como con este, porque yo tenía, bueno, determinadas intenciones, ideas, anhelos de querer contar cosas, pero el mismo comercio que empecé a tener con las palabras y con los vocablos y con las historias que estaban atrás de esas palabras me llevó a darme cuenta de algunos aspectos de mi identidad. Cuando digo mi identidad hablo de una noción mucho más plural, ¿no? Que tiene que ver también con mi familia, por todas las vertientes, ¿no? Es como aquello que se dice muchas veces, como escribir, bueno, ayuda mucho, desde el típico álbum o del diario íntimo, ¿no? A veces poner en palabras, sacar de uno, hace que nos demos cuenta, ¿no? Que aparezcan cosas que no estaban solamente ahí en el magín dando vueltas, ¿no? Se materializan, se concretan, por obra y gracia de la escritura, que es un proceso más lento que hablar, ¿no? Y uno de los temas que aparecían constantemente en mi pensamiento era el de la violencia. Yo creo que vivimos en una sociedad violenta. Creo que en Uruguay tenemos... cuando uno sale de Uruguay, una de las primeras cosas, y más hacia Latinoamérica, que es tremendamente violenta, ¿no? Intensa, no sé si les ha ocurrido, pero una de las primeras cosas que nos dicen es: qué lindo Uruguay, qué tranquilo que es, y todo es una cuestión de escala, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Porque el que sufre un acto de violencia, sufre un acto de violencia independientemente de donde esté. Pero siempre está como esa mirada, ¿no? Un poco como fraterna, somos los que nos portamos bien, ¿verdad? Todo funciona, etc. Y cuando estamos acá nos damos cuenta de, bueno, no es tan así, ¿no? Bueno, ayer tuvimos la marcha, ¿no? del Día de la Mujer y sabemos todas las reivindicaciones que se hacen y la protesta y la lucha y por qué viene eso, ¿no? Y hablar si lo extendemos, bueno, al fútbol, bueno, la violencia de nuestra historia, ¿no? Y una cosa que comencé a pensar escribiendo este libro es que pensar la violencia en nuestra sociedad es muy importante si empezamos como a rastrear también algunas figuraciones de esa violencia que han estado que han sido representadas por los artistas, las personas que han escrito, que han pintado, en fin. Por ejemplo, para mí un libro muy importante, que creo que en un momento lo nombro acá, es La Tierra Purpúrea, de un escritor inglés, argentino, William Henry Hudson, Guillermo Enrique Hudson, que nació en el partido de Quilmes en Buenos Aires, hijo, no sé si la madre irlandesa, el padre estadounidense, una cosa rarísima. Mario Rey, un señor escritor, uno de nuestros más grandes escritores, decía que, medio en broma, medio en serio, que la mejor novela uruguaya fue escrita por un argentino en inglés, ¿no? Y si uno se fija, esa novela, que si no me equivoco está ambientada en 1870, que es cuando se produjo la Revolución de la Lanza de Timoteo Aparicio, que se levantó contra el primer Valle, contra Lorenzo Valle,
nos propone una figuración de la violencia y un posible origen un posible primer pensamiento del origen de la violencia en nuestro país, ¿no? Y que habría que ver qué tan lejano está de lo que ocurre en nuestros días. Yo diría que no tanto. Creo que cada sociedad también tiene su particular tipo de violencia y procede de estructuras que creo que son diferentes, ¿no? El otro día miraba, perdón que me desvíe un poco, ¿no? Pero el otro día miraba en la televisión ese desastre que ocurrió en México en un partido de fútbol, con la escala de lo que es México también, ¿no? Y la violencia también terrible, ¿no? Dolorosa de ese país. Y no podía dejar de acordarme de un libro fascinante de Octavio Paz, que es El laberinto de la soledad, en el que va rastreando también los orígenes de cierta violencia mexicana, que bueno, va hasta los aztecas, a las tribus previas que ocuparon sus territorios antes que los aztecas. Y bueno, Octavio Paz se murió después de ver lo que pasó con el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? La violencia del narcotráfico, pero de algún modo es interesante porque preanuncia todo eso que va a venir, ¿no? Y uno dice, bueno, acá hay una clave, por ejemplo, en El laberinto de la soledad, Octavio Paz, de la violencia en México, ¿no? Volviendo a Uruguay, yo creo que La tierra purpúrea creo que es un libro para mí fundamental. Y todos los ejercicios de pensamiento de la violencia que vinieron después hablo de la literatura, que es lo que nos convoca ahora sobre todo, ¿no? Y que se pueden hacer todavía, ¿no? Y como te decía Víctor, cuando estaba escribiendo este libro, me choqué de cara con la violencia. Incluso con esos impulsos que cualquiera de nosotros tiene. Yo tengo a veces de enojarme con algo, ¿no? Y agarrarme una rabieta, esas cosas muy simples. Revisando este árbol genealógico, viendo las historias para atrás, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, empecé a verme también un poco reflejado en esas respuestas, ¿no? Y el gran desafío es, bueno, ¿qué hago con esto? Porque es una herencia simbólica también que uno recibe y que está en las palabras. Además, está en el lenguaje que vamos heredando. Y bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Puedo atenuarlo de una forma precisa? ¿Cómo lidio con esto, no? Y también la escritura del libro tuvo que ver con eso. No sé si alguien quiere decir algo o... No. Sí. ¿Cómo es su nombre, perdón? Miguel Miguel. Longo. Escuchándote y hablando del tema de la violencia, inevitablemente hice un viaje hacia atrás, hacia mi infancia y cosas que para hoy serían un disparate, yo las viví como naturalizadas. Exacto. Sí. Yo vivía en un barrio donde, yo que sé, tendría 7 u 8 años, venía un grupo de homosexuales por la calle hacia el centro de la ciudad, a hacer sus actividades y todo eso. Y en la cuadra anterior, para pasar por la esquina de mi casa, los tipos hacían un pique como para correr 400 metros llanos porque en la esquina los apedreaban. Claro. ¿No? Y eso estaba naturalizado, sí, nadie decía nada. Y si pasaba un negro que iba a comer gato con otro paisano que estaba cuidaba los burros del corralón, que eran los que llevaban la basura, los que tiraban los carros de basura, y a ese negro también lo corrían a palos, le tiraban piedras. Y eso a nadie le movía un pelo. Y está ahí nomás, además, en la historia, porque usted dice como usted era joven, cuando era chico. Sí, eso, en la historia de un país. No importa, pero en la historia de un país es nada. Son unas décadas. ¿No? Sí. No es nada nuestra historia. Estamos en la década del 50, sí, siglo pasado. Exacto. No sé si alguien quiere decir algo más, sigo leyendo. Voy a leer este segundo fragmento y seguimos conversando. Bueno, volviendo a ese testimonio que tuvo mi padre de las secuelas que quedaron de su abuelo en un individuo, ¿no? Varios testimonios de este tipo fueron los que se encontró mi padre a lo largo de los años y que contrastaban todo el tiempo con el hombre bondadoso que describía mi abuela. Un ejemplo emblemático de esta bondad era para ella el suceso del lobizón, ejemplo además de cómo su padre se conducía con las mujeres solas de la campaña. Aquellas que llevaban una viudez o un abandono honrosos y de recta moral en el medio del campo y a quienes era necesario asistir con esfuerzos redoblados. En este caso, se trataba de una viuda que habitaba un rancho pequeño junto a sus 2 hijas, unas mozas a las que cuidaba de sol a sol.
Una noche en particular, cuando estaban por irse a dormir, las paredes del rancho se estremecieron atropelladas por una criatura enorme. A través de una de las ventanas, las mujeres apreciaron lo que les pareció un perro de proporciones desmesuradas. La madrugada se convirtió en un martirio en el que velaron con los nervios exasperados tras cada embestida de la bestia. Al otro día se dormían paradas en medio de las labores. La situación se reiteró en varias de las noches siguientes hasta que la mujer recurrió al comisario Barrios, temblando de angustia. Mi bisabuelo le prometió darse una vuelta por el rancho a la hora señalada como la de la aparición. Esa noche tocó a la puerta del rancho y les avisó a las mujeres que pasaría la velada del lado afuera y que escucharan los ruidos que escucharan, no se les ocurriera abrir hasta que él les diera una señal. No pasó mucho tiempo hasta que se oyó en el exterior el ruido inconfundible de un forcejeo. Muy pronto el forcejeo derivó en una lucha enconada, golpes. El comisario Barrios que se quejaba y maldecía, el lobizón que chillaba. Entonces, al cabo de lo que al parecer fueron horas, llamaron a la puerta del rancho. Era mi bisabuelo. Las mujeres podían salir. La dueña de casa y sus hijas se quedaron pasmadas frente a lo que vieron. Un hombre con las ropas hechas jirones y los jirones empapados de sangre, pero ni rastro del lobizón. El asunto estaba liquidado. Al día siguiente, como detalle que siempre se mencionaba y que redundaba la verosimilitud, se descubrieron los mechones de aquel desagradable visitante apretados entre las púas del alambrado, una evidencia de su lastimera huida. La iracundia de mi bisabuelo no fue un atributo exclusivamente suyo. En sus historias está cifrada también esa inclinación en varios de los representantes de la familia. Un señor oculto que aguarda detrás de la caballerosidad o la compostura social de cada uno. Es apreciable que el nombre de mi bisabuelo, Ceferino, está también presente en su hija Beba, llamada Nélida Ceferina, y en su nieto, mi padre, Carlos Ceferino. El nombre, que se deriva de la voz Céfiro, y que designaba en la antigua Grecia al viento que traía al verano y sus frutos, era asimismo el nombre de un dios. En uno de los mitos que se han conservado, la bondad y los augurios de Céfiro se manchan cuando se enamora de Jacinto. Este joven, al final, prefiere los favores amorosos de Apolo, por lo que Céfiro se ciega de cólera y ajusticia al objeto de su deseo. La fuerza destructiva que surgía en medio de la tranquilidad no solo se revelaba en mi abuela Beba, sino en mi abuelo Juan Carlos, en definitiva sobrino del comisario Barrios, o incluso en mi padre, quien luchó por rechazarla durante toda su vida, una de sus principales grandezas como hombre. Dicha fuerza se hacía presente con toda su potencia, por ejemplo, en episodios seniles en los que mi abuela, internada luego de distintas operaciones, acusaba a las enfermeras de querer acostarse conmigo en las largas madrugadas de vigilia, tratándolas con todos los adjetivos denigrantes que una mujer puede preservar para otra y describiendo escenas de cohetería pornográfica en las que yo recibí el papel del ingenuo explorador que se ve de pronto rodeado de amazonas. Casi siempre las enfermeras me guiñaban un ojo en medio de aquellas frases: tranquilo, estamos acostumbradas, etc. En otras ocasiones, sin embargo, mi abuela Beba era capaz de vivir experiencias que la reconciliaban con la vida y el mundo todos. Cuando mi hermano cumplió 21 años, tuvimos la satisfacción de reunir en nuestra casa a ciertos familiares de un lado y otro de la familia que por lo general habían coincidido poco o nada entre sí. Entre ellos estaban mi abuela materna Elcira y algunos primos del lado bertolino. El hecho de que hubiera gente desconocida a su alrededor no amilanó a mi abuela Beba para contar una experiencia reciente. Ni siquiera se supo cómo, como intentamos determinar con mi hermano más tarde, a quién empezó a contárselo. Por lo pronto, allí estaba mi abuela hablando para nadie y enseguida para todos, cuando en una coincidencia de silencios su voz se mantuvo. Según contaba, hacía reposo en el intento de recuperarse una larga fiebre cuando la tomó desprevenida un fuerte temblor que se produjo debajo de la cama. Ahí vi que un gato no era. Eso es una cosa más grande, dije. Entonces vio que algo pujaba por salir desde abajo de la cama y de inmediato asomaron un brazo y luego, poco a poco, el borde de un torso y una cabeza. Fue allí que se dio cuenta de que era Cristo.
Volaba muy bajo, a escasos centímetros del suelo, con los brazos extendidos a ambos lados. Cuando salió del todo, se elevó hasta la mitad del cuarto y empezó a girar con mucha lentitud y cuidado para no volcar ninguno de los empolvados adornos y cachivaches que abarrotaban cualquiera de los espacios de la casa. En medio de su relato, mi abuela Beba se tomaba un instante para apreciar ese detalle de consideración de parte del Hijo de Dios. Yo sé lo que es tener fiebre, pero también sé lo que es tener adelante a Jesús. A continuación, con la misma paz que había caracterizado sus movimientos previos, Cristo atravesó el umbral del cuarto hacia el frente de la casa. Mi abuela se sentó en la cama para observar mejor. La puerta de entrada, que era donde se dirigía Cristo, era muy baja y estrecha, así que se dio cuenta de que jamás pasaría por ese espacio tal como iba volando. Interesante gesto de humildad, me digo, de parte de quien no tuvo problema en multiplicar los peces. Por lo tanto, giró hasta alcanzar el exterior saliendo de cabeza. ¿Cómo volaba ese hombre? Era una maravilla verlo. Después de eso, el cumpleaños fue en bajada. Muchas gracias. No puedo parar de reírme cada vez que me acuerdo de mi abuela contando eso. Y de la gente ahí mirando, y bueno, esto como sigue ahora, ¿no? Después de algo así, ¿cómo nos recuperamos? Bueno, ¿pensaron en alguna palabra? Ahora la parte de comienzo, ¿no? ¿Se acuerdan de alguna palabra que hayan escuchado en algún momento y no sabían qué quería decir? ¿Y se acuerdan de la historia que vino con eso? Acá tenemos una de Miguel. Tengo un Miguel en el libro, un personaje. Después le cuento qué hizo ese Miguel. Era chico y había elecciones. Y aquel pueblo donde yo me crié, en Trinidad, era más blanco que... Sí. Y venía Luis Valle, una gira de Luis Valle. Y pasa un carro con publicidad para un acto y una de las consignas era no a los demagogos. Y la guerra a los demagogos y contra los demagogos. Y yo le pregunté a mi viejo de qué partido político era el de los demagogos. Porque nunca había escuchado esa palabra. Bueno, ese es un buen ejemplo, creo, ¿no? Y además, en esa palabra, seguramente usted escucha palabras como demagogo o demagogia, ¿no? Hoy en día, y está esa parte de la historia de su vida metida en esa palabra, una parte de la historia del país. Acaba de nombrar a Luis Valle Berres, Trinidad y su padre. Todo eso está ahí, creo, apretadito en esa palabra, ¿no? Palpitando. No es poca cosa. No es poca cosa. Para mí, demagogo quizás es una palabra que me pasa por el costado, así, ¿no? Pero para usted no. O quizás para mí ahora no, después de escuchar esa historia. ¿No? Bueno, ¿alguien tiene algún otro demagogo por ahí? No, demagogo no, pero maleo. 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 ¿Cómo se llama, perdón? Hugo. Yo tendría, por la clase de primaria en la que estaba, debía de tener 11 años tal vez. Y tenía uno de los pocos maestros varones que había en la escuela. ¿Eso dónde fue, disculpe? Eso fue en Melo. En Melo. Sí. Y me acuerdo que un compañero me pidió el compás. Y no estaba al lado, no lo alcanzaba con el largo de mi brazo. Tenía que levantarme y llevárselo. Pero me ahorré camino y le tiré el compás. Tiré el compás, el otro no fue hábil para agarrarlo y le cayó en el asiento, contra la pierna, y él se asustó. El maestro estaba ahí atendiendo a otro alumno y miró el movimiento final e interpretó que yo le había tirado el compás. Y con esa punta que tenían los compases de metal era un riesgo. Entonces me miró serio y me dijo, Maleo. ¡Pah! Hasta el día de hoy me acuerdo. Entonces yo la palabra maleo la tenía, pero andaba en esa nube de palabras de las que uno entiende unas pocas y unas cuantas no. Como la palabra, no quiero ir a otra, pero la palabra, la edad crítica.
¿Alguien sabe lo que es la edad crítica? Bueno, mi madre conversaba con otras señoras que pasaban del barrio. Ahí, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Está en contacto, tengo dolores acá y acá. Ah, la edad crítica, le decía. Y yo escuchaba eso. Bueno, pero es otra historia la edad crítica. Pero Malevo, yo entendía que Malevo era un personaje siniestro, malo, y que de ahí venía Malevo. Yo, ¿cómo puede ser que este maestro, que era tan respetado, tan querido también, y yo no era de lo peor de la clase, era de lo mejorcito de la clase desde el punto de vista de escolaridad, que me dijera que yo era malo, pero malo mismo, malo pesado? Malevo era una cosa grandilocuente, una expresión ya exorbitante del mal. Bueno, esa palabra me quedó hasta el día de hoy. A mí me gustó ese detalle del maestro que se hace un momento de silencio y lo mira y le hace caer todo el peso de la palabra, ¿no? Aunque usted todavía no sabía muy bien qué quería decir, pero creo que entendió todo. Sí. Igual, ¿no? Sí. Y es interesante esa anécdota porque yo creo que se entronca también con esto que estábamos hablando hace un ratito de la violencia, ¿no? Y los maestros en este país, sobre todo en el interior, no exactamente en el interior, o no exclusivamente en el interior, quiero decir, es algo que se corresponde a todo el país, pero eran vistos como los adalides o los representantes de un proyecto que era el de civilizar, ¿no? Y sacar cualquier tipo de resquicio o de residuo de barbarie de los niños, ¿verdad? Y eso está como muy presente. Claro, acá yo estoy hablando mucho tiempo más atrás que su infancia, ¿no? Pero está muy presente en muchos manuales. Eso, me estás Sí, dejando. no. Pero eso está muy presente en muchos manuales escritos por parte de inspectores o de pedagogos para los maestros de primaria. Y justamente lo que son las coincidencias, ¿no? Yo la semana pasada estuve leyendo un archivo. Estoy escribiendo una novela ahora que está ambientada justamente en Cerro Largo, ¿no? Le voy a contar mucho más de eso. Pero eso me ha obligado a mí a investigar acerca de las funciones o las tribulaciones de los maestros en esa época, justamente en el periodo alrededor del segundo levantamiento de Aparicio Saravia, la segunda revolución, ¿no? Años más, años menos, alrededor de 1904. Y un historiador muy generoso, como me parece que suelen ser los historiadores, ¿no? Cuando ven que hay alguien que está buscando información de algo, un muchacho absolutamente generoso me compartió un archivo que yo estaba proyectando ir a Melo porque sabía la existencia de ese archivo que estaba guardado en una escuela en Melo, que era el parte diario de los maestros a partir de 1902 y hasta 1904. Yo, listo, esto es como oro para mí, ¿no? Y una de las primeras cosas es un archivo largo, ¿no? Pero justo me lo dio digitalizado. Y un personaje con el que me encariñé mucho era un maestro, se ve muy joven por lo que se puede concluir del parte diario, de apellido Morales, ¿no? Que por lo que se ve, los gurises se le hacían de verde colores todos los días. Y todo el tiempo el maestro Morales estaba penitenciando a alumnos por inmorales. Una cosa muy graciosa, dice, hoy penitencié 10 por inmorales, firma maestro Morales, ¿no? Eso ocurrió en 1902, ¿no? Me hizo acordar a eso. No sé, palabras que van y vienen, no sé. Pero permíteme un segundito. Además, lo que yo sentí fue la violencia de la palabra, pero además la violencia de la injusticia. Pues yo le hubiera tirado como un proyectil para herirlo al otro, me cabía la palabra Malevo de repente. El peso de la institución, además, ¿no? No me O sea, cabía, lo institucional. yo quería solucionar el problema de compañero. Y bueno, eso era lo más pesado. Debe ser por eso que yo estudié magisterio y me recibí. Teníamos un maestro infiltrado, no sabíamos nada. Así que quizás por eso. Capaz, para corregir esas cosas. ¿Qué tal? No hay ningún otro maestro o maestra acá, ¿no? Sí. Menos mal que no dije nada. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o algún recuerdo como han hecho acá.
palabra, y si no, bueno, vamos, ya hace casi una hora que estamos acá conversando, si no, vamos cerrando por aquí, y cualquier cosa, cualquier duda o alguna otra conversación puede ser acá, al lado, mientras. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por...